Y esta tarde le damos gracias a Dios que podemos exponer una vez más su palabra. Vamos a orar, acompáñame por favor, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, venimos a ti agradecidos porque tu obra de gracia es magnífica. Señor, porque lo que has hecho en nosotros y lo que empiezas a hacer a través de nosotros no lo podemos comprender, que siendo viles pecadores, muertos en delitos y pecados, arrastrados por la corriente del mundo, esclavos del maligno, esclavos de nuestra propia carne, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia nos salvaste, no por obras, no por cosas que hayamos hecho, sino porque así eres tú, Señor, un Dios bondadoso, lleno de misericordia, paciencia, longanimidad. Señor, gracias a tu obra y a la obra de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, hoy estamos aquí disfrutando de plenitud, de comunión, como hermanos, como hijos tuyos, como familia tuya, Señor. Gracias por comprarnos por un precio muy alto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy permítenos, Señor, escuchar tu palabra, no solo por escucharla, que nuestro corazón esté el gran deseo de ponerla por obra. Hoy te lo pedimos, Señor. Úsame, que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, Señor, que sea tu palabra bendita la que nos hable y nos confronte y nos transforme, nos anime y nos fortalezca. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 6 para iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, que se titula Ven, oye y haz. ¿Cómo se llama? Haz con Z, del verbo hacer. Ven, oye y haz. Lucas 6, verso 46 al 49, hay una porción de la escritura que nuestro Señor Jesús habla a la multitud, habla a todas las personas que le están siguiendo. Y como tú sabes, nuestro Señor Jesús se caracterizó por ser un ministerio muy impresionante, pues no está de más siendo el Hijo de Dios, pero además le seguían multitudes, ¿verdad? Y entonces, imagínate que él está dando las enseñanzas, está hablando acerca de las bienaventuranzas, el sermón del monte, y de repente, dentro de sus enseñanzas, voltea con la gente y le dice esto. Escucha, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Ven, oye y haz. Esa es la demanda que el Señor le hace a la multitud que le está siguiendo. Si volvemos a ver el verso 46, él inicia diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y este tema, hermanos, es tan importante que lo entendamos porque tiene que ver con el señorío de Cristo. Di conmigo, señorío de Cristo. No sé a qué te suena, ¿verdad? Cuando pensamos a lo mejor en una película donde vimos un jurado, donde está un juez, no sé si tú recuerdas cómo se dirigen a él. Su señoría. ¿Por qué? ¿Por qué se le dirige como su señoría al juez? Porque él manda en la corte, porque él tiene el señorío en la corte. Y todo lo que el juez diga, ahí a cualquier persona se hace y se debe ejecutar al momento.
Y Jesús lo que está haciendo es, está diciendo, oigan, todos ustedes veo que me siguen, veo que tienen deseos de estar cerca, de venir a mí y estar sentados escuchando. Pero hay un tema importante. El tema importante es que ustedes me están diciendo a mí, Señor, Señor. Y la confrontación fue directa. Jesús no anduvo con las ramas. Dijo, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? Y esta palabra sé que le hemos ahondado muchísimo, ¿verdad? La palabra original en griego para Señor es kurios. Y volví a estudiar que era kurios, para que lo tuviera nuevamente yo claro en mi corazón y que yo supiera qué es este concepto de Señor y qué es el señorío de nuestro Dios. Y es muy sencillo la definición, no ahonda mucho, es muy directa. Dice, es aquel a quien una persona pertenece. Eso es Señor. A quien una persona pertenece, sobre la cual tiene el poder de decidir. Otras definiciones es un dominador, el que posee y dispone de la persona, lo que lo convierte en el dueño absoluto. Y este título, hermanos, se le da a Dios como el que gobierna el universo. ¿Por qué Él puede ser el Señor? No solo porque gobierna el universo, creó el universo. Él puede ser el Señor no solo porque gobierna sobre sus criaturas, que somos tú y yo, sino porque Él nos creó. Y cuando hablamos de este concepto de señorío, hay otra palabra que se utiliza para describir que el Señor es el Señor absoluto, valga la redundancia, y es supremacía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Supremacía. ¿Qué es supremacía? Suprema autoridad. ¿A quién se le fue dada la suprema autoridad? Ve buscando Filipenses capítulo 2, ahí vamos a ver a quién le fue dada la suprema autoridad, de acuerdo a la palabra de Dios. Algo está pasando en esta enseñanza que la gente no está entendiendo. Si tú te fijas en las palabras del verso 47, Jesús les dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Lo que está haciendo Jesús es, ustedes me llaman Señor, Señor, les voy a explicar qué significa o qué implica que ustedes me llamen Señor. Ahora, piensa muy bien. ¿Qué dice aquí? Todo aquel que viene a mí. ¿Las multitudes iban a Él? Sí. Número 2. No solo el que viene a mí, el que oye mis palabras. ¿Las multitudes estaban oyendo sus palabras? Sí, ahí estaban presentes. Tanto habían ido a Él, estaban cerca, estaban escuchando la enseñanza. Pero viene una tercera cosa. Dice, y las hace. ¿Cuál crees que era el problema aquí? Si la multitud había ido a Él y estaba escuchando las enseñanzas, ¿cuál era el problema? Hacer. Por eso, ven, oye y haz. Es el tema. Y esa parte final de hacer es en donde debemos enfocarnos. Ahora, si Él quiere explicar el señorío, ¿acaso no hubiera sido lo correcto que Él dijera, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, me puede llamar Señor. Eso hubiera sido la conclusión perfecta. ¿Están de acuerdo? Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, entonces me puede llamar Señor, Señor. Porque el reproche en la pregunta es, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? El Señor Jesús está enfocando en el resultado final de acercarse a Él y el resultado de escuchar sus palabras. ¿Cuál va a ser el resultado, hermano? Si tú te acercas a Cristo y escuchas sus palabras, ¿cuál es el resultado obvio? ¿Cuál? ¿Ser el mismo de siempre? ¿O ser transformado por su palabra? ¿Por qué? Porque hay fe, porque hay obediencia. Y entonces, mire qué dice Filipenses 2, 8 al 11, para que entendamos que es supremacía, que es suprema autoridad, alguien que está por encima de todos. Verso 8 dice, y estando, habla de Jesús, en la condición de hombre,
no solo se encarnó, sino que, dice aquí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Lo más alto que puede haber. Eso es supremacía, hermano. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es supremacía. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso, hermanos, se llama supremacía. Ve buscando Efesios 1 también. Vamos a ver claramente allí cómo Cristo tiene la supremacía. Verso 16, Efesios 1, 16 al 21. Es ahí unas páginas atrás. Fíjate que está escribiendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que él ora por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Fíjate qué tremendo, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escucha, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí viene, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Di conmigo, eso es supremacía. Está sobre todo Jesús. Nuestro amado Señor Jesús está sobre todo. Y cuando tú y yo entendemos estos pasajes, creo que ahora comprendemos la pregunta de él. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Hay otra pregunta implícita atrás de esa pregunta. ¿En realidad soy tu Señor? ¿En realidad estás viviendo de una manera en donde se comprueba que yo mando? ¿Se comprueba que yo soy tu dueño? Todo el que viene a mí, 1, y oye mis palabras, 2, y las hace. Eso es lo que se implica en el señorío, hermanos. La primera, vamos a desglosarlas, cada una de ellas. Primero Jesús dijo, todo aquel que viene a mí. Y venir a Él, o ir a Él, hermano, es una disposición de estar cerca. Es la disposición del corazón de querer estar cerca. Lo que implica que una renuncia a nuestros planes. ¿Qué planes tenías hoy? ¿Qué planes tenían otras personas? ¿Verdad? Pararse tarde, descansar, ver el fútbol, al fin que están las finales, ver otro deporte, ir a Walmart en pantuflas, comprar comida para llevar, ¿verdad? Si te gusta, a mí no me gusta la comida para llevar de ahí. O ir a un restaurante a desayunar sin presiones, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Pregúntate. ¿Cuántos de ustedes decidieron venir hoy? ¿Para qué? Para estar cerca. ¿De quién? De Cristo. Todo aquel que viene a mí. ¿Tienes la disposición? ¿Qué tuviste que hacer? Cancelar tu agenda. Eso tuvimos que hacer tú y yo, cancelar nuestra agenda para estar hoy aquí. Porque planes nos sobran. Y no solo los domingos, tenemos agendas para los miércoles que tenemos aquí reunión, ¿verdad? También de clases. Agenda, bueno, no vi a todos a las 9:30. Algunos cancelaron su cita de las 9:30 y sí llegaron, otros no. Habla de la disposición de estar cerca. Reuniones de varones, son a las 7:30 de la mañana. ¿Es fácil pararse, varones? No, han llegado más cada vez. No me vienen a ver a mí, qué flojera.
Yo no me vengo a escuchar a mí, yo vengo a la reunión de varones también. Yo también tengo que decidir, no porque sea el pastor, yo tengo que decidir venir a mi reunión de varones para crecer y ver que Dios me quiere hablar. Es la disposición. Pregúntate, ¿tu agenda le pertenece ahora al Señor? ¿Sabes qué es lo más interesante? Que Jesús no te obliga, no te pone la pistola, no te forza, ¿verdad? Pero sí nos hace conscientes de las consecuencias si decidimos ignorarlo y si decidimos seguir nuestro propio camino y si decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Él nos hace conscientes de eso. Hermano, no pretendamos creer que estamos cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Eso no es estar cerca. Si tú haces las cosas a tu manera, eso no es estar cerca. No nos engañemos a nosotros mismos pensando, todo va a estar bien, ¿verdad? Como nuestro hermano, ¿cómo va esa canción? Me acordé. Todo va a estar bien. Everything's gonna be alright. ¿Quién sabe qué dijo? Va, pero todo va a estar bien. No, sí sé qué dice. Nos encantan esas canciones de todo va a estar bien. Pero estoy donde debo estar. ¿Dónde debo estar? Bajo el señorío de Cristo. ¿Lo estás haciendo a tu manera? No estás bajo el señorío de Cristo. Esto es blanco-negro. No nos engañemos pensando que todo va a estar bien. Solo porque en mi mente me convencí, ¿verdad? De que mi agenda es mejor que la del Señor. Señor, pero es una agenda cristiana. Mira todo lo que hago para ti. Y yo te dije que lo hicieras para mí. ¿Es tiempo de hacer eso que crees que debes hacer? Si no es tiempo, estás fuera del señorío de Cristo, hermano. O Él es el dueño o no es el dueño de mi tiempo, de mis actividades, de todo, absolutamente todo. Él tiene que ser Señor. No le hemos dado la dimensión, aunque estudiamos mucho el curios, ¿verdad? El término curios, no le hemos dado aún, creo, la dimensión al concepto del señorío de Cristo. Sí, ok, bajo esas actividades que tú realizas podrías estar adquiriendo conocimiento, ejercitando tu talento, desarrollando tus capacidades, pero no bajo el señorío de Cristo. Y vas a sufrir pérdida y voy a sufrir pérdidas si sigo actuando así. ¿Cuándo? El día del tribunal de Cristo. Mis obras serán probadas por fuego, madera, heno, hojarasca, lo dice la palabra. Es lo que yo hago, va fuera del señorío de Cristo, se va a quemar. Pero todo lo que hago en sumisión y sujeción al Señor, eso, plata, oro, piedras preciosas, tú y yo lo sabemos. Y entonces, si yo tengo la disposición de estar cerca, créeme, sí es mucho mejor estar cerca. Lo veíamos el miércoles, ¿recuerdan, hermanos, que vinieron? Al menos, escucha, estando cerca, escucho. El que no está cerca, ni escucha. Por eso es peligroso alejarte. El que no está cerca no escucha de plano. ¿Qué dice la palabra? Cuando dice Jesús el buen pastor, yo soy el buen pastor y mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz. La que no está cerca, ¿oye la voz del pastor? No la oye. Entonces, al menos, primer punto, estar cerca. ¿Nos conviene estar cerca? Sí. Lo más cerca que puedas, la mayor cantidad de veces que puedas, porque en la medida que estés cerca es la medida en la que vas a escuchar. Si no estás cerca, no vas a escuchar absolutamente nada de sus palabras, que es el punto 2. Dice, el que viene a mí y oye, punto 2, vamos al segundo, oye mis palabras. Hermanos, estar cerca demuestra el verdadero deseo de oír. Y a veces el Señor Jesús reprendió y reprobó la actitud de las personas. Les decían, no, ustedes a mí no me engañan. Ustedes vienen nada más y me siguen por la torta de tamal que les voy a dar al ratito. Por el pollito rostizado que se podrían ganar. ¿Ah? Por las tortas de sardinas, ¿ah? Porque dice que eran panes y peces, lo que es una torta de sardina. ¿Ah? Y nomás me siguen por eso. En realidad vienen a mí, pero no porque quieran oír mis palabras. Y eso es lo segundo importante. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú y yo venimos a Él con la verdadera intención de escucharlo,
Él mira nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Y es ahí entonces cuando somos investidos por Dios con la facultad de escuchar. Porque no es un mérito. ¿Por qué podemos escuchar? Porque Él produce fe en nosotros. Pero si no estás cerca, Dios no te va a investir con esa facultad de escuchar. Si tú estás lejos, lo que te va a pasar es que te vas a volver duro de corazón, te vas a volver sordo de oídos, te vas a volver insensible, se te va a apagar el discernimiento porque no estás escuchando la palabra. ¿Quién sabe qué estás escuchando? Hay que estar cerca para escuchar sus palabras. Y esa facultad, hermanos, que Dios nos da de escuchar, incluye la capacidad de considerar y atender lo que se ha dicho. Porque el Señor siempre nos va a pedir cosas. Generalmente queremos venir a Él para que nos dé cosas, pero no queremos venir a Él para que nos mande cosas. No queremos venir a Él porque nos va a pedir cosas. Indudablemente Dios te va a pedir cosas. Empezando por deseos de la carne. Hay que hacerlos morir. Y por eso la gente deja de venir a Él y por eso la gente se aleja de Él, porque no está dispuesta a dejar la carne, no está dispuesta a hacer morir lo terrenal, no está dispuesta a esperar los tiempos, los procesos, las maneras que Dios establece, pero su manera es mejor que la mía. De eso puedes estar seguro. Y mira que te lo dice alguien que ha experimentado el quererlo hacer a su manera. Invítenme unos apios con vinagreta, ¿va? Ya le cambié. No tacos con arrachera, apios con vinagreta. Y les cuento, algunas veces que estuve neceando, muchas, no algunas, muchas veces que estuve neceando y que pensé que estaba haciendo cosas para Dios. Y pensé que Dios las aprobaba nada más porque les puse la etiqueta de cristiano. Sabes que estaba fuera yo del señorío. Y pregúntenme cómo me fue. Y no es solo por mi experiencia, lo dice la palabra, lo estamos estudiando ahorita. Cuando tú estás cerca y escuchas, Dios te va a dar la capacidad de que empieces a considerar, que tú empieces a atender lo que se te ha dicho. ¿Tú crees que Moisés hubiera podido atender el mandato si él no se acerca a la zarza? Y cuando él se acercó a la zarza, ¿qué hizo? Escuchó. Y cuando escuchó, Dios le dio la facultad de considerar, de meditar y de atender lo que se le dijo. ¿Puso excusas? Sí. ¿Tú y yo vamos a poner excusas? Sí, todo el tiempo. Pero nos conviene estar cerca. Porque ¿sabes qué va a hacer Dios? Al menos nuestras excusas nos las va a quitar. Al menos nuestros pretextos los va a arrugar como una hojita y lo va a tirar. Al menos todo lo que le ponemos de pretexto para no hacer lo que Él nos pide hacer, Él nos va a ayudar a sobreponernos a eso. Llámese traumas, llámese bloqueos mentales, llámese imposibilidades, argumentos, pecados, lo que sea. Y eso solo sucede cuando estoy cerca con la disposición de oír. De manera que el oidor, hermano, el oidor está preparando su corazón y disponiendo su voluntad para obedecer. Eso es la facultad que Dios te da. Eso es considerar y atender lo que se te dice y lo que se me dice. La manera en la que tú y yo preparamos el corazón y disponemos nuestra voluntad para obedecer. Por eso es importante escuchar. Proverbios 2, verso 1 al 5. Mira cómo dice. Es un pasaje muy conocido. Seguramente todos lo hemos leído. Y aunque es Salomón hablándole a su hijo, es el Padre Celestial hablándole a sus hijos, diciéndonos, hijo mío, mira el verso 1, hijo mío, si recibieres ¿qué? Mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar ¿qué? Atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Es eso, hermanos, es ir preparando el corazón y disponiendo la voluntad para que en cuanto acabe el mandamiento, yo me levante inmediatamente a actuar, ¿verdad? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te acuerdas qué ilustración usó Jesús para enseñarle a la gente cómo establecer el señorío? Usó el ejemplo de las dos casas. Uno que está fundado sobre ¿qué? La arena, y la otra, él empieza en este pasaje de Lucas, empieza por la roca. Dice que hubo un hombre que ¿qué hizo? Cavó y ahondó. ¿Y qué dice aquí? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Sabes qué es esto? Minería. ¿Dónde encuentras la plata? ¿En los árboles? ¿En el mar? ¿En el Walmart? Bajo la tierra. Y para eso hay que excavar y hondo. Y son dos ejemplos. Tenemos que cavar y ahondar para encontrar a Cristo. Tenemos que cavar y ahondar para encontrar la sabiduría que es Cristo, como la plata. No la vas a encontrar ahí nada más expuesta sobre el piso. Hay que cavar y ahondar para llegar al fundamento. Y por eso hay que estar dispuestos a no solo venir a Él, sino oír su voz. Esta palabra, hermanos, de cavar y ahondar, habla de esa necesidad que hay en nuestro corazón, ese deseo profundo por conocerlo y por buscarlo. ¿Y por qué crees que sucede esto? Tanto que lo que dice Proverbios como lo que está diciendo Jesús del hombre sabio que cava y que ahonda para encontrar la roca en donde va a establecer su hogar. ¿Sabes por qué sucede esto? Es porque son personas que han entendido. Son personas que por haber estado cerca y haber estado escuchando, el Señor abrió su entendimiento. Porque dijo, este está cerca todo el tiempo y dispone su oído porque le interesa, porque quiere saber. Uno de ellos, tú lo sabes, Josué. ¿Dónde estaba cada vez que Moisés iba al monte? ¿Dónde estaba Josué? ¿Buscando novia? ¿En el gimnasio? ¿Dónde estaba Josué? Cerca, lo más cerca que podía, al pie del monte tal vez, o hasta medio monte ahí atrás de una piedra en donde no podía alcanzar a ver, pero sabía, aquí voy a esperar a Moisés. A ver si se me pega algo, a ver si escucho, no de Moisés, a ver si escucho algo, porque me interesa. Y esto sucede, vuelvo a repetir, porque hemos entendido. ¿Por qué? Porque Dios abre nuestros sentidos espirituales, están sensibles, se percibe lo que Dios está hablando. ¿Sabes? Quien no está cerca y de repente nomás escucha, no percibe y lo siente como, una ofensa. ¿Cómo Dios me pide dejar esto? Sí. No, pero esto es muy mío. No. Nos ofende a veces el estar cerca y escuchar. No debería si estás cerca y estás escuchando. A quien le ofendes, a quien está lejos. A quien le ofendes, a quien, como en un Judas, ¿verdad? Parece que está cerca, pero el corazón está lejos de él. Como los fariseos, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está está lejos de mí. Porque los sentidos espirituales no están sensibles, porque se vive bajo otra agenda diferente, bajo otro interés diferente, y no es el señorío de Cristo, no es el reino de Dios. Juan 14:23 también lo vuelve a decir Jesús, y él lo dice de una manera que, mira que incorpora él además, no nada más es oír por oír. Acuérdate, hermano, el ser cristiano no es hacer cosas, no es una lista de cosas. Todo es nacido y todo es nutrido por el amor de Dios. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, escucha, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él está incorporando el concepto, ahora el aspecto del amor. Y está diciendo, no lo hagas solo por un checklist de cristiano, hazlo porque
sabes cuánto yo te he amado y ámame en respuesta al amor que yo te he dado. Tú y yo lo sabemos, primera de Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La manera en la que tú respondes y correspondes el amor a Dios es estar cerca, oír y hacer su voluntad. Esas tres cosas es la manera en la que le puedes demostrar a Dios que le amas, pero también que estás sujeto a su señorío. Estamos entonces sujetos a su señorío por amor, hermanos, no obligados. Y si algo nos obligara, sería el amor. Lo dijo Pablo. El amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra nos impulsa. En otra traducción, nos obliga, nos compromete a estar cerca y querer estar cerca de Él y para escuchar, porque sé que el escuchar va a producir fe activa, una fe obediente a su palabra y me va a impulsar a cumplir su voluntad. Ese debería ser el anhelo mayor de nuestro corazón. Y obviamente el 3, y las hace, ¿verdad? El que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Santiago 1:22 al 25, tú te lo sabes. ¿Qué dice? Pero sed hacedores. ¿De qué cosa? Ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Santiago está dejando claro, tú vives bajo el señorío de Cristo, no es ir y estar y oír. ¿Sabes cómo se llaman esos? Calientabancas. Así se llaman. Los que van y oyen, calientan bancas. ¿Sabes en qué acaba el calientabanca? ¿En qué acaba? ¿Qué buscan? Buscan religión. Buscan satisfacer su agenda. Y como esta religión no cuadró, ¿verdad? Porque así la ven, como una religión más, como esta religión no me cuadró, pues voy y busco otra. Hermanos, no somos llamados a una religión. Somos llamados a una relación de amor profunda y por eso ese es nuestro motor, por eso lo hacemos. Dice otra vez, leemos, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera, perdón, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pensamos que hay mucho que profundizar en este pasaje o mucho que interpretar. Interpretemos tal cual lo dice la palabra. Dice que el que es oidor pero no hacedor es semejante a ¿qué? Al hombre que considera en un espejo ¿qué? Su rostro natural. Que cuando se va, ¿qué pasa? Se olvida. ¿Cuántos de ustedes se ven todos los días en la mañana en el espejo y después de que se vieron en el espejo salen a su trabajo y durante todo el día están pensando en su bello rostro? ¿Cuántos de ustedes? El ejemplo es simple, bobo si tú quieres. Lo que está diciendo aquí es que todos los días en la mañana cuando nos levantamos tenemos que procurar contemplar el rostro de nuestro Dios, contemplar el rostro de nuestro Señor Jesús. Y que cuando nos levantemos de haber contemplado su rostro, que no hagamos qué, que no nos olvidemos de eso, sino que todo el tiempo estemos pensando en Él. ¿Qué le dijo? De hecho lo citó nuestro hermano Moy hace rato. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? De día y de noche meditarás en Él.
porque entonces, ¿verdad? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y las hace. Es lo tercero. Seamos hacedores. Romanos 2:13 también lo dice. Mira qué tremenda palabra, porque sabemos que somos justificados por gracia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya fueron justificados? ¿Cuántos de ustedes son declarados justos delante del Padre? Amén. ¿Por qué? Por la fe. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero mira qué dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quién? Los hacedores de la ley serán justificados. Si tú y yo entendemos en qué etapa va Pablo en el capítulo 2, que ya lo estudiamos bastante buen tiempo, todo el año pasado, este año y el año pasado, bueno, no este año, el antepasado. ¿En qué punto está Pablo en Romanos capítulo 2? Él está diciendo que no hay un solo justo, no hay ni aún uno, ¿verdad? Él está diciendo que judíos y gentiles, ¿qué son? Iguales. ¿Cómo iguales? Sí, pecadores. El judío no se sentía pecador, pero era pecador. El gentil no se sabía pecador, pero era pecador. Todos éramos pecadores. Y aquí en este capítulo 2, ¿te acuerdas que Pablo establece los fundamentos? Y él está explicando para qué sirve la ley. Él está explicando que hay que cumplir la ley para poder ser justificados, ¿verdad? Pero falta aquí un elemento. ¿Por qué? Porque Pablo no ha llegado al capítulo 5. ¿Qué elemento falta? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. En pocas palabras, ir los domingos y escuchar no te va a ayudar mucho. Pero luego dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ah, entonces voy a ser justificado si obedezco. No, tampoco. Tampoco. Porque uno no se justifica por las obras. ¿Cómo se justifica uno? Por la fe. Ahí falta la fe. Todavía Pablo no llegaba a ese punto. ¿Qué falta la fe? Perdón, ¿por qué falta la fe? Y analizando el texto y la siguiente historia que vamos a ver para ir al cierre, que nos va a ayudar a entender esto. ¿Qué le faltaba a los fariseos? ¿Qué le faltaba al pueblo de Israel? ¿Qué habían perdido? Tenían la ley, eran el pueblo escogido, tenían todo para prosperar. ¿Qué les faltó? Les faltó la fe. Ese elemento clave, hermanos. Porque solo por la fe y mediante la fe podemos vivir bajo el señorío de Cristo. Lucas 20 también nos ayuda a entender el que las hace. Tú te sabes esta parábola del 9 al 18, ¿verdad? Te la desgloso rápido. Dice que había un hombre que plantó una viña, arrendó labradores y después mandó a sus siervos, ¿verdad? Con estos labradores para que le dieran el fruto. Y dice que estos siervos malvados mataron a sus otros siervos, ¿verdad? Y vuelve a enviar más siervos y los matan. Y luego dice, voy a enviarles a mi hijo. ¿Recuerdas la parábola? Dice, quizá porque es mi hijo lo respeten. Y si les mandé a mi hijo y también lo mataron. Jesús estaba anticipando su muerte allí. Él estaba explicando que él era el Mesías enviado, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, ese del que vamos a hablar en Navidad, y llamará su nombre. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Glorioso, maravilloso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Ese que vino también lo mataron en esta parábola. Y entonces Jesús pregunta, verso 15 dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Ahí está la palabra, Señor de la viña.
Verso 16, Jesús responde: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. ¿Ah? ¿Cómo serían nuestros días? No recibo. ¿Tú sabes a qué otros, aún Jesús aquí está anticipando, a qué otros se les iba a dar la viña? A los gentiles. Porque el pueblo judío rechazó al Mesías. Entonces Jesús dijo: ok, ellos no lo quieren, me van a matar, entonces les vamos a dar el evangelio a los gentiles. Pero mira en donde me quería enfocar, el verso 17. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué leímos en Lucas? Que el hombre sabio, ¿qué hizo? Cavó y ahondó. ¿Para qué? Para edificar su casa sobre Cristo. Y aquí lo que está haciendo Jesús es, le está diciendo: ustedes desecharon la piedra, menospreciaron la piedra. Ustedes que aparentemente están edificando una vida piadosa, han desechado el fundamento que soy yo. Hermanos, como creyentes, no estamos exentos de que pudiéramos caer en este error y tenemos que andar con mucho cuidado. Que no seamos tú y yo los que desechamos la piedra. Porque la piedra puede ser una bendición, la roca que es Cristo puede ser una bendición o puede ser de tropiezo también. Tú has leído ese versículo. ¿Cómo Cristo va a ser de tropiezo? Eso dice la palabra. Dice que cualquiera que tropezare con ella, ¿qué va a pasar? Será quebrantado. Y eso ser roto en pedazos. Dice, si la piedra cayere sobre esa persona, lo hará polvo. Hablando del juicio que viene sobre las personas que rechazan el señorío de Cristo. Por eso es tan importante que lo entendamos en estos 3 pasitos tan sencillos. Los que vienen a mí, los que oyen y los que hacen. ¿Cómo? Por medio de la fe. A través de Cristo, no hay otra manera. Y quiero que leamos esta historia para terminar. El siervo del centurión, Lucas 7. A mí, hermanos, esto me mueve hasta las entrañas. Lo estaba yo hablando, comentando con mi esposa el día de ayer y me removió tanto mi corazón. Porque recuerda, estamos hablando del reconocer el señorío de Cristo para ir a Él, oírle y obedecerle. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Mira cómo viene esta historia. Esta sí la vamos a leer, porque hay tantos detalles tan importantes. Lucas 7 dice, ¿están ahí? Verso 1. Después que hubo terminado, bueno, y de hecho, detalle curioso. Qué curioso que inmediatamente después que en Lucas 6 Jesús enseña los 2 cimientos, si tú lo ves ahí en tu Biblia, Lucas 6, 46 al 49 habla de esta parábola de los 2 cimientos, ¿verdad? Y en el 7:1 viene inmediatamente este pasaje del centurión. No es casualidad, está ligado. Porque Jesús está hablando del señorío, me llaman Señor, Señor. Y luego viene el episodio con el centurión. Pongan mucha atención. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto,
porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjate, esto era lo que el centurión había hecho, qué tremendo. Verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, esto es algo impactante. Esto está fuera de lo normal. Para empezar, estamos hablando de un centurión romano. Este hombre es un gentil. Y lo primero que a mí me llama la atención es que dice que es el siervo del centurión que enferma. Yo no sé si tú sabes que era un centurión, pero era un soldado romano de alto rango, un oficial que tiene bajo su cargo muchísimos soldados. Pero lo que me llama la atención es que dice que este centurión tenía un siervo a quien quería mucho. Esto es inusual, porque si tú y yo pensamos en un soldado romano y más en un centurión, ¿qué imagen nos da este hombre? ¿En qué pensarías? Que no siente nada. Es un hombre que se forjó en la guerra, duro, y que además él ahí está puesto como la autoridad para poner orden en Capernaum. ¿Qué le va a importar el siervo? Si se le muere, tiene otro ya. A eso me estoy refiriendo. Pero dice que este hombre algo tenía que era diferente, que quería mucho a su siervo. ¿Sabes qué significa esa palabra quería mucho? Que lo valoraba. Es una palabra que significa cuando a alguien se le atribuye honor. Tenerlo en alta estima, tener un respeto personal por la persona, tanto que se le considera honorable. El centurión consideraba respetable, honorable, valoraba mucho, de mucho valor, y quería a su siervo. Empezando por ahí es lo primero. Lo segundo, dice que ¿qué hizo el centurión? Él que oyó que hablar de Jesús. Y tú dices: pastor, pero es que el orden, no que primero hay que ir. Dice: el que no viene a mí, oye mis palabras y las hace. Pero aquí estamos chuecos, ¿cómo que primero oyó? ¿Estás seguro que primero oyó? Ahorita lo vamos a ver. Cuando él oyó hablar de Jesús, ¿qué significa eso? Que el centurión había percibido lo que se hablaba de Jesús. El centurión fue entendido de lo que se decía de este tal Jesús. No escuchó ahí nada más por escuchar. Realmente escuchó, meditó y entendió quién era Jesús. ¿Cómo sé, hermanos? Porque después dice que le rogó. Un centurión romano rogándole a un judío. ¿Te cuadra o no te cuadra? No cuadra. Un centurión romano rogándole a un judío. Dice rogándole, que es una actitud de respeto. El centurión le pudo haber ordenado: tráiganme a ese tal Jesús. No, le rogó. Si estás poniendo atención en las palabras, le rogó. ¿Y tú notaste a quién mandó? ¿A quién envió? De hecho, no dice, ¿va? Pero no dice mandó. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos.
¿De quién? De los judíos. Le envía a unos ancianos de los judíos. Y mira aquí, esto es lo impactante, y a lo mejor perdemos mucho en el texto porque no nos sentamos a leer y meditar. Cuando le dicen a Jesús los ancianos judíos, Jesús, este centurión es digno que le concedas esto. Están diciendo, el centurión es digno que le concedas esto. Los ancianos, hermano, te recuerdo, estaban en la categoría de los fariseos y de los sumos sacerdotes, los gobernantes de los gobernantes espirituales, que se dividían en tres, que eran los de las sinagogas, que eran los sacerdotes, los fariseos y los ancianos. Ellos eran los gobernantes de los judíos, los tres personajes que así podríamos llamarles: los sacerdotes, los fariseos y los ancianos. Y uno de esos grupos son los que van a decirle a Jesús, este centurión es digno de que se lo concedas. No sé si ya te brincó y ya te cayó el 20. Unos ancianos judíos considerando digno a un gentil. ¿Cómo consideraban los judíos a los gentiles? Como perros. Históricamente los consideraban como animales, como perros. Pero aquí tenemos un grupo de ancianos considerando a un centurión romano como alguien digno. Y dicen, porque ama nuestra nación. Solo faltaba decir, ama a nuestro Dios. O sea, se ve que los ancianos ya lo habían aceptado y lo respetaban, no solo porque les había construido una sinagoga, probablemente, y es muy obvio, que su forma de gobernar la provincia de Capernaum no era la fuerza y no era enseñoreándose. ¿Por qué? Porque si a su propio siervo lo tenía en alta estima y respeto, ¿por qué le construirías una sinagoga al pueblo al que tú estás oprimiendo, al que tú estás gobernando? No es el fenómeno de pan y circo para tenerlo contento y sujeto. Este hombre tenía algo distinto, había algo distinto en su corazón. ¿Sabes por qué lo sé también? Porque después dice que ya cuando Jesús estaba cerca, ¿a quién envió? ¿A unos siervos? ¿A quién envió? ¿Por qué? Ese detalle es sumamente importante. A unos amigos. Alguien que también seguramente aman, que son de confianza, pero que no son de menor categoría, ¿te das cuenta? Es alguien cercano con quien pueden ir y hablar con el Señor. Envió amigos, no siervos, y eso muestra aún más respeto. Y lo que literalmente rompe todo es cómo se dirige a Jesús. Dice ahí la palabra, diciéndole Señor. Curios. Y me ven con cara de, ay, el pastor está bien loco, ¿qué está pensando? Espero que ya te haya caído el 20. Un centurión romano que solo tenía permitido decirle curios al César. Ya te cayó el 20, amado. Un pagano, un gentil, un mundano, diciéndole a Jesús, curios. En ese instante lo pudieron haber destituido y lo pudieron haber mandado a colgar o mandado a crucificar por traición, amado. Un centurión romano, a diferencia de otros judíos a quien Jesús les dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Acaso no tenía que haberle dicho lo mismo al centurión? Sé que se cree. Hubiera pensado Jesús, pagano, mundano, oprimió al pueblo que yo escogí y él me llama a mí Señor.
y no le reprendió. ¿Estás de acuerdo? Es impactante esto. Señor, reconociendo que el señorío de Cristo era absoluto, diciéndole: no, César es curioso, tú, Jesús, del que he oído. No hizo nada Jesús más que hacer su ministerio, y de las noticias que le llegaron, él dijo: no, el César se queda corto. Este tal Jesús, ese sí es curioso. Y le dice: no te molestes, Señor, no te molestes, pues no soy ¿qué? No soy digno. No soy digno. ¿Qué está haciendo este hombre? Reconociendo que es un pecador. Había algo diferente en él. Solo estaba esperando el momento preciso en el que el Señor le diera la fe para salvación, para reconocer el señorío de Cristo. Soy un pecador. No me consideré indigno. ¿Y te acuerdas que te dije que el orden importa? Venir a Él, oír sus palabras y hacerlas. Y el centurión parece que primero yo. No primero yo. Mira qué dice aquí. Porque ni aún me tuve por digno ¿de qué? De venir a ti. ¿Qué fue lo primero que el centurión pensó? Ir a Él. Quiere decir que con el corazón sí fue. Fue lo primero que él hizo. Lo primero que él hizo: voy a ir a Él. ¿Qué lo detuvo? No, soy indigno, porque Él es un Señor. De hecho, creo que no es es Él, Señor. Yo no puedo ir a Él siendo la basura y lo indigno que soy. No puedo. Entonces se cumple. Hay que estar cerca, amado, para escuchar quién es Jesús y entonces para hacer su voluntad. Demostró que sí tenía el deseo de ir a Él, pero se sentía indigno. Y luego dice: di la palabra, mi siervo será sano. ¿Qué está haciendo el centurión? Asegurando que va a pasar. ¿Por qué? Porque él ya había oído de este tal Jesús. Él ya sabía que era un Jesús que sanaba, que respondía a la fe. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Para cerrar esto, hermanos, no es asegurando que pasaría porque este centurión tuviera una fe mística, ¿verdad? La típica fe de arrebátalo, créelo y va a ser. No es esa fe mística, esa ni es fe. No era esa fe. ¿Cómo lo sé? En la declaración que él dice, es una fe, hermano, que está reconociendo el señorío de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque él dice: también yo soy hombre puesto bajo autoridad. No sé si te das cuenta. Se ve la disposición de su corazón desde cómo está asumiendo él su autoridad. Él entiende perfecto lo que es la autoridad, y el centurión sabe que autoridad es servir, no mandar. ¿Cómo lo sé? Porque él ejercía autoridad sobre su siervo y él estaba sirviendo a su siervo. El centurión romano estaba ejerciendo autoridad sobre el pueblo judío y él sirvió al pueblo judío. ¿Cómo? Construyéndoles una sinagoga, interesándose por ese pueblo. Él entendía perfecto lo que era la autoridad. Y eso hacen los que están en autoridad. Sirven. Hermano, la autoridad sin servicio no te sirve de nada. Es soberbia. Y luego él dice: tengo soldados bajo mis órdenes. Si él malinterpretara la autoridad, él hubiera dicho: yo soy hombre puesto en autoridad. Él no empezó así. Él dijo: yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y también tengo gente bajo mis órdenes. Y les digo: ve y haz, y hace, ¿verdad? Hermanos, este hombre nos está dando una cátedra de lo que un creyente a veces olvida. No podemos hacer nada sin sumisión a Dios. Lo que nos da autoridad es que obedecemos a la autoridad, que estamos bajo autoridad. Pero ¿cómo voy a ser iluminado si no estoy cerca y no tengo la disposición de escuchar? ¿Cómo?
Al oír esto, Jesús simplemente le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo termino preguntándote, ¿fe para qué? ¿Para sanar al siervo? ¿Esa fue la fe que hablaba el Señor Jesús? Ni aún en Israel, Israel dijo, he hallado tanta fe. ¿A qué se está refiriendo? Fe para salvación, a causa del reconocimiento del señorío de Él. No podemos ser salvos si no reconocemos su señorío, tampoco. Es un regalo de gracia, sí, por supuesto. Pero si no entendemos que Él es Señor, hermanos, vamos a creer que el cristianismo es que Él cumple nuestros caprichos. Y no es así. Nosotros cumplimos sus órdenes y nos sometemos a su voluntad. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Porque Él nos amó primero. Terminemos con Primera de Pedro para que te vayas de aquí animado, sabiendo que la piedra que los edificadores desecharon, para ti, para mí, es, vamos a leerlo mejor, porque tú y yo tomamos la decisión. ¿Qué quieres que Cristo sea para ti? ¿Una piedra de tropiezo que te quebrante y te despedace, o que te caiga encima? Porque eso está diciendo Jesús, es mi autoridad que te va a caer encima y te va a hacer polvo. No lo digo yo, lo acabamos de leer y lo vamos a volver a leer. Primera de Pedro 2, verso 4 al 9, al 10, perdón. Fíjate cómo dice. Porque esta autoridad y el señorío es tan importante, hermanos, para poder venir a Él, oírlo a Él y obedecerlo a Él. Dice verso 4, acercándoos. ¿Ya vieron? O sea, yendo a Él, viniendo a Él, acercándoos a Él. ¿Cómo le llama? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y hermanos, que esto sea Cristo para ti, para mí, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, amado, esto es tuyo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo eran como el centurión, no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿crees que vamos a encontrar al centurión allá? Jesús lo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y repito, no fue fe para sanar al siervo, fue fe de salvación, porque reconoció el señorío de Cristo. Si te lo encuentras, si me lo encuentro en esos ratitos en la eternidad, yo le voy a preguntar, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué? ¿Verdad? Y ya yo le contaré también. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es maravillosa. Señor, eres hermoso. Señor, eres precioso. Y nosotros a veces olvidamos que tú eres el Señor.
Nos es tan fácil defender nuestra agenda. Nos es tan fácil defender nuestros intereses por encima de los tuyos, como si eso se pudiera, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por llamarte Señor de balde. Perdónanos por no reconocer tu señorío. Perdónanos por simplemente acercarnos a ti creyendo que estamos bien y cumpliendo. Perdónanos por venir a ti y escuchar tu palabra cada domingo, cada semana, y con eso creer y pensar que todo está bien, Señor. No hemos entendido la magnitud y la grandeza y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos por no entender cómo tú has exaltado al Hijo hasta lo sumo, hasta lo más alto. Tanto que hoy está sentado a la diestra tuya. Tanto que un día volverá y establecerá su reino. Cetro de justicia y equidad, dice tu palabra. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, un reino eterno. Y nosotros aquí, Señor, a veces simplemente decimos, no, Señor, no lo voy a hacer. Irónicamente te llamamos Señor cuando no lo eres, porque así lo decidimos nosotros y pensamos que eso está bien. Perdónanos, Señor, perdónanos. Que cada vez que digamos la palabra Señor cobre una nueva dimensión en nuestra mente y entendamos quién eres tú, Señor, lo que tú has hecho. Limpia nuestro corazón, renueva nuestra mente y que seamos capaces de preparar nuestro corazón y de disponer nuestra voluntad para ponerla a tus pies. Para buscar tu dirección, para vivir bajo obediencia y sumisión a ti, porque te amamos. No porque sentimos que nos lo impones o nos limitas. Perdónanos, Señor, porque aún como criaturas no hemos sabido ubicarnos en el lugar que debemos estar. Y aunque somos tus hijos amados, perdonados, justificados, sin merecerlo, seguimos siendo de tu propiedad, te pertenecemos, somos tus siervos, somos esclavos por amor. Ese es mi lugar. Enséñame, Señor, a reconocer y vivir bajo tu señorío. Estar cerca, venir a ti, oír tus palabras, dulces palabras que me hacen disfrutar la plenitud de la comunión que puedo tener contigo. Y el gozo, no solo de la salvación, el gozo de la obediencia. Que salgamos de aquí, Señor, reconociendo tu señorío, sabiéndonos privilegiados, que servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto que justo habla de eso.